Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Alama ESG Consulting, donde en cada una de nuestras entregas estamos hablando de sostenibilidad con enfoque financiero. Hoy me siento sumamente contento y estoy acompañado por el señor Daniel Suchar Sommer, a quien le damos la bienvenida. Antonio, muchísimas gracias por la invitación. No, realmente Daniel, para nosotros en Alama, que siempre estamos buscando personas que impacten en el medio, que tengan no solamente una imagen, sino que vengan a decir cosas que son importantes, no solamente para la comunidad empresarial, sino para todos los ciudadanos, es importante. Así es que es un gusto que hoy estemos acá. Don Daniel es analista financiero y hoy vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía desde un punto de vista empresarial y tomando en cuenta ahora la incorporación de las normas de sostenibilidad que entran en vigencia a partir de enero 2024 y el impacto que puede tener en las empresas a la hora de tomar estas consideraciones y empezar a trabajar con temas sostenibles. Dani, vamos a empezar hablando un poco sobre qué es la economía. A ver, esa es la primera pregunta que le tienen que hacer a cualquier persona y de hecho cualquier estudiante que vaya por las ramas de economía, administración, contabilidad, auditoría, evaluación de proyectos, todo el mundo tiene que ver administración, todo el mundo tiene que ver la primera filmina de una materia que se llama Economía 1 y esa materia te da así, ¡pum! La primera filmina dice, economía es una ciencia social. Y tú dices, ¿cómo que social? Si a mí me han dicho que la economía son los números y números para allá y números para acá. No, la economía es una ciencia social que refleja el intercambio en gobiernos, compañías y personas. Eso es lo que es la economía. Si bien la economía puede demostrar un número, al final lo que refleja es cómo están las relaciones, vuelvo a repetir, gobiernos, ciudadanos, compañías o empresas. Acá es donde nos damos cuenta que cuando tienes una persona que está, vamos a decir, su equipo de fútbol ganó, tiene tanta euforia que llega y gasta y consume mucho más. Y si su equipo de fútbol pierde, está más afligido, está más deprimido, no quiere comprar nada, entonces ahí la economía se empieza a resentir. Bueno, si eso lo elevamos a un conjunto de variables a lo largo de 30 días del mes y 12 meses del año, ahí te das cuenta cómo es el reflejo de la economía de un país. Si está deprimida, si está alegre, si está simpática, si vamos bien y si no estamos tan bien. Es importante porque hablamos de emociones. Hablamos de condiciones que van a afectar de una u otra manera nuestro comportamiento, nuestra forma de enfrentar las situaciones. Y yo también, porque aquí estamos hablando desde un punto de vista financiero, en mi caso como contador público, para nosotros el tema de las finanzas también es sumamente importante, porque al fin y al cabo, si las personas tienen esa orientación financiera, esa orientación en temas de costos, qué importante, porque se facilita mucho el trabajo que realiza. Claro, y ahí es donde uno se da cuenta cuando las personas tienen una muy buena base de la definición teórica de lo que tiene que ser la economía y que justamente la economía es el conjunto de otras ciencias o otras subciencias o otros subestudios que son entre todas las que hacen economía. Porque a veces la gente dice, no, es que por ahí va el economista, no, es que por ahí va el administrador y por ahí va el contador. No, es que todos son parte de un mismo ecosistema que sí, es verdad, es numérico, porque definitivamente es más numérico que alfabético, no lo vamos a negar, pero en este caso todos son estudios que se complementan y todos forman la economía. Y cuando hablamos un poco ya haciendo una separación de qué es micro y qué es macroeconomía. A ver. Cuando nosotros tenemos y eso ya viene la segunda filmina, prácticamente vamos a hacer un repaso de lo que son las filminas de economía 1. Pues estamos dando una clase. Sí, claro, obviamente. Vea, la macroeconomía tiene que ver justamente con la parte de ese prefijo llamado macro. Macro significa lo grande. Entonces, la macroeconomía es verlo todo como un conglomerado. Eso quiere decir la frase en donde nosotros decimos vamos a ver el bosque en vez de ver los árboles. Entonces, la macro es agarrar a sumar a todo el mundo, al que le va bien, al que no le va bien, al que le necesita la pulsía y al que está demasiado sobrado, yo los sumo todos y en forma agregada me da la macroeconomía. Entonces hay indicadores macroeconómicos
Y luego cuando hacemos micro obviamente el prefijo de micro significa chiquito, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es el árbol. ¿Qué le pasa al árbol de Daniel, el árbol de Antonio, el árbol de Raquel, el árbol de aquí y el árbol de allá? Entonces, aquí nosotros hay otros indicadores que tienen que ver con la microeconomía, en cómo está el poder adquisitivo en tal sector de la población, o cómo está esta persona o esta compañía o este sector a nivel de producción, a nivel de empleo, a nivel de desempleo. Entonces empezamos a darnos cuenta que están los valores agregados en lo macro, y luego vamos a lo micro, que obviamente son estos árboles que hay que ir viéndolos uno por uno. Dani, ya hemos tenido la oportunidad de conversar en diferentes ocasiones y principalmente, yo te decía, me gusta mucho hablar con Daniel de economía, principalmente porque partes de conceptos muy básicos. Y cada conversación prácticamente se convierte, como lo decíamos ahorita, en una clase. Eso facilita mucho el entendimiento, pero principalmente polariza, para que todos podamos tener una interpretación más adecuada. Por ello también hablamos de conceptos básicos en economía, y aquí hablamos de eficiencia económica, hablamos del costo de oportunidad y del crecimiento económico. A ver, todos estos 3 puntos que acabas de mencionar tienen que ver, digamos, de forma lineal, en los cuales yo tengo un costo de oportunidad que tengo que pensarlo, que tengo que ver cuál es mi costo financiero, que por supuesto lo tengo que valorar, y luego ver cómo va a ser mi reactivación o mi reacción hacia esa decisión que estoy tomando. Por ejemplo, cuando uno toma una decisión a nivel gubernamental, por dar un ejemplo, la inversión en educación, la educación no se va a poder solucionar en un año, no se va a poder solucionar en 2 años. ¿Por qué? Porque la educación es una evolución justamente en la sociedad que dura por lo menos 10 a 15 años poder tener un retorno sobre inversión. A niveles de retorno sobre inversión de estructuras, no voy a poder tener una carretera en 3 meses, porque puede tener un pedacito de la carretera, pero una carretera va a necesitar varios años que lo tenga, y el retorno de la inversión de esa carretera tampoco se da a nivel muy tangible, porque eso va a dar después puntapié a que la gente pueda tener mejores flujos comerciales de un lado al otro. Entonces tienes que darle unos 7 a 10 años. Y luego también tienes algunas cosas muy puntuales que tienen que ver con el mantenimiento de carreteras, el mantenimiento de calles, hacer el tema de los hospitales, que son cosas mucho más tangibles que sí tienen una reactivación más a corto plazo. Entonces, ¿cuáles son los costos de oportunidad? Bueno, los que tienes que valorar tanto corto, mediano y largo plazo a nivel gubernamental. Este mismo ejemplo lo pongo en el tema corporativo, lo pongo en el tema personal. El mismo perro con otro collar. A nivel corporativo tengo que ver cómo hago, si son una línea de producción, si tengo una distribución diferente, si voy a invertir en redes sociales, mercadeo, etcétera. Y a nivel personal, bueno, si voy a salir con esta muchacha, si voy a salir con este muchacho, si voy a tener un hijo, voy a tener 2 hijos. Ya ahí tienes los temas de que tú vas a ver estos retornos, ya sea a corto, a mediano y largo plazo. Por eso que me parece que cuando uno habla de economía, uno tiene que dar ejemplos justamente en ese gradiente, de que existe la parte gubernamental, ¿no? O en la parte de la nación, lo que le pasa a un país como tal, la corporación, que en algunos casos, o la mayoría de los casos, tiene un tinte mercantil, tiene que dar resultados, tiene que dar utilidades positivas, etcétera. Hay otras que son ONG, que prácticamente van directo a utilidades cero, porque sencillamente son un bien social. Un bien social. Y luego tiene la parte personal, que también estamos buscando siempre la oportunidad de conseguir algún rédito, ya sea de satisfacción personal, satisfacción profesional. O sea, porque yo puedo decir, yo quiero estudiar algo y tengo que sacrificar no ir a jugar fútbol. Quiero agarrar y irme a el cine con mi pareja, no me fui a comer con mis amigos. O de repente estoy llevando a mis hijos, en el caso mío particular, a una piñata o un cumpleaños, y estoy dejando de estudiar, ¿no? Porque tengo que cuidarlo. Entonces, aquí vienen las matrices de decisión, que lo que cambia, vuelvo a repetir, es el mismo perro con otro collar. Lo que cambia son las matices de la matriz. Estamos hablando de planificación, estamos hablando de organización, de proyectar realmente los proyectos y las actividades que realizamos, y me encanta también que podamos verlo con las diferentes perspectivas, porque en primera instancia tenemos que ver las condiciones país
que es lo que estás mencionando, y esto va a influir directamente no solamente en las decisiones que realizamos, sino también en las actividades comerciales, porque al fin y al cabo, cuando tenemos una empresa, lo que estamos es justamente planificando para obtener esos resultados que son los esperados. Claro. Y es que uno planifica con base en el entorno que tiene. Si tienes un entorno benevolente, si tienes un entorno mucho más crítico, un entorno más complicado, mucho más factible, de repente tienes uno más estable, otro más dinámico, dependiendo cómo está el entorno, uno le empieza a meter algún tipo de ingrediente. Justamente lo que hacemos nosotros, los analistas, y hablo de todos los, de todos los compañeros que nos dedicamos a esto, es buscar la forma de complementar y argumentar qué es lo que está sucediendo a nivel numérico, que termina siendo el resultado de lo que está sucediendo, ya sea en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, climatológicos, tecnológicos, legales. O sea, hay un montón de cosas, factores que te pueden indicar. No hay ningún país en el mundo que sea perfecto, no hay ninguna empresa que sea perfecta, y por supuesto, para todos los que somos creyentes y los que no son creyentes, ningún hombre es perfecto. Y digo hombre, hombre, la raza humana, hombre, mujer, nadie es perfecto. Entonces, es ahí donde siempre vas a tener entornos, vas a tener que ver qué es lo que está sucediendo. Hay personas que cuando cae la lluvia se afligen, y hay otros que sacan y venden paraguas, entonces hay uno que les va bien. Para aprovechar oportunidades. Eso, ahí están las oportunidades. Principalmente en tiempos como los que vivimos, o sea, después de la pandemia, la reactivación económica, y que escuchamos por diferentes medios de comunicación, estrategias del gobierno, estrategias empresariales, todo tiene que ir en una sola línea para asegurarnos que estamos en procura de esos resultados que son los que necesitamos para que cada uno de los proyectos continúen ese desarrollo y esa proyección, no solamente personal, profesional y económica. Y es que justamente lo que hacemos nosotros como personas, y no estoy hablando yo como profesional, sino como persona, al igual que vos y al igual que todos los que nos están viendo, es tratar de buscar la mejor planificación con la mejor cantidad de variables que tenga para mitigar el riesgo de tener una pelada, como dicen acá. O sea, de poder acertar, ¿no? De ser asertivo en lo que voy a hacer, y que bueno, y que en algunos casos vas a tener el 100% de asertividad y de efectividad, pero en muchos casos te vas a acercar, pero no vas a tener la perfección. Pero es la ventaja de planificar, de organizar, de estructurar las acciones para tener una cercanía hacia esa proyección, o sea, esos resultados que estamos buscando. Y para eso me parece a mí, Antonio, que es importante que acá a la audiencia le quede muy claro, y no porque lo dice Daniel, es porque no hay otra receta. Hay que estudiar, hay que leer, hay que nutrirse. O sea, no hay otra receta. No es que, y a ver, todos los que estamos aquí, digamos, tenemos un poquito más de kilometraje que, digamos, mis hijos, por ejemplo, que tus hijos. Entonces, nosotros en algún momento sí, éramos rebeldes sin causa en algún momento, y nos creíamos la doña toda, y que teníamos todo, y a medida que vas caminando te vas dando cuenta que yo lo único que sé, no sé nada, por ejemplo, tremenda frase que es muy poderosa y que sigue siendo vigente. Por otro lado, más sabe el viejo por viejo que por diablo, ¿no? El diablo por diablo. ¿Entiendes? Entonces te empiezas a dar cuenta que los refranes no dejan de ser muy metafóricos, más bien son muy apegados a la realidad, y tienen que ver con eso, que tienes que ir aprendiendo poco a poco de los errores, de las experiencias, leer qué le pasa a algo, y también, así como te digo, hay que leer mucho, también hay que saber escuchar. Y esto posiblemente si le hubieses hecho la entrevista a un Daniel hace 20 años, no te lo hubiese dicho. Porque hace 20 años, obviamente, yo era como cualquier joven, rebelde sin causa, no me interesa, yo soy el doña toda, yo soy el hombre que tiene la verdad absoluta. Y justamente eso también nos da la madurez de ir escuchando, ir golpeándonos, e ir teniendo esas caídas que en algún momento son muy fuertes y que hay que levantarse, porque la idea no es caerse, sino cuántas veces te levantas. Entonces, eso es muy importante en la planificación. Se supone que el hombre, el ser humano, debería no tropezarse con la misma piedra 2 veces. Pero bueno, nosotros nos encanta la piedra y nos enamoramos de la piedra a veces. Pero bueno, la idea es que no nos golpeemos tantas veces con la misma piedra. Y tenemos que experimentar nosotros mismos, porque aunque nos digan que no es lo apropiado, vamos a seguir por ese camino. A ver, hay un dicho que dice, Antonio, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo.
Y ese refrán es tan sabio que nadie le presta atención. Porque dice, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, eso le pasa al otro por tal, yo soy nada que ver. Y de la nada también te ves involucrado en un error no, en una situación igual. Porque Que no son errores, al final son es una aprendizajes. experiencia y muchas veces hay que pasar por ahí para crecer. Entonces, no vamos a decir que del todo es malo, pero hay cosas que sí se pueden evitar. Dani, si entramos un poco más a nivel empresarial, nosotros normalmente decimos que en Costa Rica, de acuerdo con la cantidad de empresas que están inscritas en Hacienda, un 97% aproximadamente son pymes. Y ahora, después de la pandemia, han aparecido muchos emprendimientos. ¿Qué podemos recomendar para estas personas? Porque en primera instancia, en muchas ocasiones pensamos que empezar un proyecto de emprendimiento es hacer cualquier cosa en la cual tenemos una habilidad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, como lo mencionaba desde el inicio, el entorno, la parte económica, la ubicación, la facilidad para vender ese producto, porque también esto conlleva a varias condiciones. Normalmente en Costa Rica nosotros pensamos que abrimos un negocio hoy y que dentro de un año vamos a estar en una condición económica totalmente diferenciada. Por otro lado, podemos ver otras economías donde la planificación para iniciar un proyecto son 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar a todas estas personas a un entendimiento en primera instancia que la planificación y la organización tienen que ser base para esas decisiones que están tomando en sus proyectos? A ver, yo soy emprendedor, soy una persona que monté mi propia empresa hace 16 años, ¿no? Y primero tuve que preguntar, ¿no? Tuve que preguntar porque lanzarse al agua sin salvavidas es complicado, ¿no? Entonces, uno tiene que preguntar para no tener tantos golpes, y los va a tener. Así que una vez le cuento aquí a la cámara que los va a tener, aunque le pregunte a 100,000 personas, igual va a tener los golpes, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. A ver, uno tiene que acercarse a la perfección tributaria al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Y lo voy a decir claro para que todo el mundo quede así, sano. Uno tiene que tener su facturación electrónica y uno tiene que tener su declaración de IVA y uno tiene que tener su declaración de renta. Y tiene que hacerlo, porque esa es la responsabilidad de todos los contribuyentes, no en Costa Rica, en cualquier país del mundo. O sea, no existe país del mundo, ¿no?, en economías abiertas, que usted no tenga que inscribir su empresa y declarar su IVA y su impuesto sobre la renta. Entonces, usted se tiene que acercar a la perfección en ese caso. Porque yo sé que hay gente que dice, yo no hago factura, yo lo vendo en la calle como sobrevivencia o supervivencia. Y bueno, en fin, yo no estoy acá para argumentar si eso es lo que hay que hacer o no, porque yo sé que hay personas que tienen que sobrevivir. Y estamos hablando de emprendimiento y no estamos hablando de sobrevivencia. Estamos hablando de los que ya pueden dar ese paso de formalización. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica todavía la formalización sigue estando en niveles muy caros. O sea, la formalización a nivel de buscarse un proveedor de facturación electrónica y estar con la caja y estar con el otro y estar con el otro, a veces es peor la cura que la enfermedad. Y eso es algo que no lo está diciendo Daniel, lo está rescatando Daniel, y por eso es que hay todo un problema en cada contienda electoral y cada periodo presidencial, ya sea el de ahora y el de anterior y el tras anterior, donde siempre se está hablando de las cargas sociales, de los patentes municipales y todo eso. Entonces, nosotros como pymes no podemos hacer nada con eso. Para eso vamos y elegimos a nuestros gobernantes y le exigimos para que hagan esos cambios. Pero usted, que es pyme, tiene que, o por lo menos la recomendación es acercarse lo más que pueda a la perfección tributaria, porque es algo que nos compete a todos como tenemos que hacer. Ahora bien, para poder llegar a tener una pyme y para poder llegar a tener el ofrecimiento de algo, usted tiene que buscarse algo justamente que usted entienda, porque tú puedes entender una cosa y puede ser que yo no la entiendo. Y tú, como tú sí la entiendes, tú sí facturas, yo no entiendo. Entonces, búsquese algo que usted entienda y que facture, y que usted mismo sepa cuántos son los costos, cuántos son los gastos, cuánto es el margen de utilidad que le tiene que poner, cuál es la rotación, cuándo está su cliente, dónde está su consumidor. Y tiene que hacer ese análisis para no morir en el intento.
yo soy una persona que vende café. Y tú por envidia también quieres meterte en café. Pero si vos no conoces de café, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por envidia, no porque sabes de café. Incluso hay momentos en que cuando se entra en este tipo de actividades, muchos lo realizan sin tener un conocimiento exacto de sus costos, de su producción, de sus gastos. Porque lo hacen, Antonio, copiando. Ah, es que este muchacho o esta muchacha... Y le está yendo bien, que es la mayoría de indicadores para muchas tomas de decisiones. Te voy a dar el mejor ejemplo que hay en Costa Rica. En Costa Rica, aunque no me lo creas, es de los 3 países del mundo con mayor penetración de restaurantes de pizzería. No pizza. ¿Por qué? Porque aquí la verdad mucha gente come pizza, ¿no? Y si nosotros salimos de la gran área metropolitana, la mayoría de restaurantes que hay en ciudades aledañas son pizzerías. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la gente? Voy a montar una pizzería. A ver, para montar una pizzería hay que saber de pizza. Y hay que saber vender pizza. ¿Me entiendes? Porque hay que saber cómo está la masa, cómo están los ingredientes, que si son frescos, que si no sé qué, no sé cuánto. Parece que Daniel sabe. No, Daniel no sabe. Daniel lo que sabe es comer pizza y yo sé cuál es la que me gusta. Pero en realidad, cuando usted va a hacer un análisis de costos, tiene que saber qué se vende. Entonces, no puede empezar con el menú extenso, tiene que empezar con un menú pequeño, a ver qué quiere el consumidor, si lo quiere mediana, grande, o mediana, grande, familiar, o lo quiere pequeña, mediana, grande, familiar. O sea, tiene que saber eso. Lo mismo pasa con café, lo mismo pasa con una asesoría, lo mismo pasa con contaduría, lo mismo pasa con un analista, lo mismo pasa con cualquier cosa. Zapatero a sus zapatos. Si usted sabe de algo, métase en eso que sabe. Ahora, cuando uno nace a los 16 años, ¿sabe de algo? No, por supuesto que a esa edad nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque por probabilidades, a esa edad todavía eres una esponja que estás agarrando de todo. Ejemplos en las casas, ejemplos del vecindario. Eso es lo que sucede. Posiblemente ya a los 16 años empieces a tener un gusto por algo. Estoy hablando de aproximadamente, vos que tenés hijos un poco más grandes que los míos, ¿no? Uno empieza a encontrarle un poquito más de sentido a algo que a uno le guste. Hay gente que se va por el deporte, hay gente que se va por la ingeniería, hay gente que se va por las artes dramáticas, hay gente que se va por la parte de visual, audiovisual. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que todas las carreras tienen su esencia, pero hay que saber de eso. O sea, hay que saber, hay que estudiar. Hay otra, no, es que yo no voy para la universidad porque yo quiero ser como Bill Gates, ¿no? O Mark Zuckerberg. Bueno, yo les voy a contar que estos 2 personajes, el de Microsoft y el de Facebook, por ahí está también el Steve Jobs, el de Apple, y por ahí también está el otro, el de Amazon, ¿no? Es que ellos no fueron a la universidad, no, sí fueron a la universidad. Ellos sí fueron. Que no la terminaron en otra cosa pero ellos sí fueron. Y dentro de las universidades fue que vieron una oportunidad y ellos siendo uno del trillón, tienen ese golpe de suerte. No lo vamos a negar. Pero no es que el tipo salió del 5º grado del colegio aquí, en el Liceo de Costa Rica, y el tipo montó Facebook. Bueno, y es que así podemos encontrar también una cantidad de ejemplos adicionales que permitan, porque son excepciones, aquellos casos en que logran tener un éxito porque hubo un golpe de suerte que de repente le permitió generar un proyecto o una idea. Claro, pero sí quiero dejar claro, ¿no, Antonio? Y lo digo yo, no para comprometerte, de que no salieron de 6º grado. O sea, se hace una vida tanto infantil como juvenil, hay su parte colegial, y ya cuando dieron el paso a la universidad o al sistema técnico, ese es el golpe del 1 en un trillón. Importante, Dani, que tengamos claro que aunque seamos pymes, aunque estemos iniciando, en la mayoría de los casos es mejor, como decías ahora, zapatero a tu zapato. O sea, busquemos las asesorías. Muchas veces pensamos que va a ser caro, pero realmente arriesgarnos a tomar decisiones que al final puedan ir más bien en contra de la inversión que estamos realizando, el proyecto, la idea, es que realmente, y es lo que se da en este momento más, utilizar estos acercamientos, y ahora hay más profesionales, así como Dani, como personas en finanzas, en mercadeo, que pueden integrarse dentro de sus equipos de trabajo para poder desarrollar sus proyectos. Dani, parte de lo que más nos ocupa en este momento Alama son los temas de sostenibilidad.
Y en este momento hablamos de varias cosas, principalmente porque lo vemos recientemente y somos bombardeados por las noticias. Las inundaciones en San Carlos, las inundaciones en la zona sur, que está sucediendo esto en Australia, que sucedió esto en Europa, que en Hawái. Entonces esto nos genera también una serie de condiciones que son las que están afectando la forma de vida que tenemos actual. Hablamos aquí principalmente de lo que es economía circular. Hablamos de cómo poder aprovechar inteligentemente el tema de los residuos. Y sabemos que cuando estamos en negocios, independientemente de una especialidad que podamos tener u otra, estos temas no son ajenos para nosotros. ¿De qué manera podemos incentivar también a las empresas y a las personas para que incursionen en estos temas sostenibles? A ver, una de las cosas que se ha ido promoviendo poco a poco son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS famosos, en las cuales muchas empresas han empezado a volcarse a entender y a educarse con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien es cierto, existen unas teorías a nivel ambiental y todo eso, una persona que está lejana de eso no es el vocero ideal para poder hablar de eso. Entonces yo, Daniel, no puedo hablar sobre cambios climáticos o cambios ambientales porque me parece que los meteorólogos son los que deberían estar hablando mucho más de presión atmosférica, lo que está sucediendo con eso. Pero uno que está en la parte corporativa, que sí está teniendo acceso a esta educación de 17 puntos, objetivos de desarrollo sostenible, donde hay algunos que tienen que ver con tratamientos de aguas, otros que tienen que ver con desarrollo de empleo, temas sociales, cuidado del ambiente, y bueno, y en fin. Igualdad de género. Igualdad son de género. 17 objetivos muy bien especificados. Muy específicos. Incluso, perdón, Dani, para las personas que nos están observando, si quieren conocer más sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pueden buscar en nuestro canal de YouTube, porque tenemos un programa especial sobre los objetivos. Incluso hicimos una clasificación tomando en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces no están los 17 de forma continua como nos la encontramos normalmente, sino que hay una clasificación para cada uno de estos criterios, claro, tomando en cuenta también pues que son indivisibles, porque muchos están relacionados directamente, pero para que puedan tener más información de lo que estamos hablando. Claro, y por supuesto que no todas las empresas pueden estar con los 17 a la vez. Que esa es otra, porque la gente dice, pucha, son 17. No, a ver, de esos 17 puede ser que usted le pegue a 3, le pegue a 5, puede ser que le pegue a 10, pero 17 va a ser prácticamente imposible. Además que hay temas regionales, hay temas de países, hay temas de hay temas de regulaciones, entonces, hay un montón de cosas. Todo esto afecta o influye. Recientemente, Daniel, tuve la oportunidad de estar en San Ramón, en un hotel que se llama Rancho Margot. Ellos trabajan totalmente con temas de sostenibilidad y cumplen 11 de estos 17 objetivos. Pero son excepciones de organizaciones que logran tener amplitud y comprensión de todos estos elementos para incorporarlos en la actividad comercial. Claro, entonces, retomando el tema, cuando nosotros vemos este tipo de cosas que están sucediendo a nivel internacional, digamos, algunas afectaciones, hemos tenido un año muy caluroso, por ejemplo, se ha visto en Europa y bueno, en otros lugares, bueno, ahí también vienen las oportunidades, ¿no? Porque acá yo hablaba con un conocido que él vende aires acondicionados y el tipo frotándose la mano, ¿no? Frotándose la mano y decía, mira, esto es lo mejor que me puede haber pasado. Y la gente poniéndose de calor. Claro, él te está ofreciendo un servicio que te da, por un lado, una menor cantidad de gases en el tetrafluoreno, ¿no? ¿Me acuerdo? Que son más sostenibles con el ambiente, pero igual te da tu airecito acondicionado y te lo venden, ¿no? Entonces aquí la idea es ver cómo desde el punto de vista de corporación puedas darle y brindarle oportunidades y soluciones a la gente. Por otro lado, también son oportunidades de rentabilidad, aquí nadie no va a negar, y sencillamente es algo con lo que estamos viviendo hoy en día. En el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que hacen las empresas es poder primero ver qué se pueden hacer dentro de sus empresas, porque la gente cree que sostenibilidad es solamente echarle arena, fertilizante
y esperar que la planta crezca. Y eso no tiene nada que ver con sostenibilidad. Eso es un punto de una pared blanca gigante en el cual sostenibilidad tiene que ver con muchísimas cosas. A ver, uno puede preguntar, ¿y por qué un banco es sostenible? Un banco si es un tema de dinero. O sea, ¿qué tiene que ver? El banco también puede tener sostenibilidad. Mire, ¿y puede tener sostenibilidad una universidad? Sí. ¿Y puede tener sostenibilidad una ONG que tiene que ver con trato de migrantes, que ahora tenemos un flujo importante acá en Costa Rica? Bueno, todos tienen objetivo de desarrollo sostenible, por eso que la sostenibilidad no es la bandera verde como la gente cree o que la gente lo ha tenido como muy marcado. No, es un tema que es muy abierto, que sí, hay una parte importante con el ambiente, porque al final es donde vivimos todos, pero el ambiente también tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con aguas residuales, con aguas potables, con electricidad, con empleo, con equidad de género, con un montón de cosas. Importante de que en este momento se habla también de valor agregado en las organizaciones, justamente por estos temas de incorporar, no solamente dentro de sus actividades comerciales, el giro sobre el cual vienen trabajando, que no se está hablando en este momento de disminuir utilidades, no se está hablando de cambiar radicalmente lo que se viene realizando, sino de incorporar dentro de sus actividades todos estos elementos que ya está demostrado que de una u otra manera todos generamos una huella de carbono. Bueno, y acá también quiero hacer partícipe, Antonio, otra cosa importante, y es que los fondos de inversión a nivel internacional, dentro de las matrices de decisión para soltar dinero, también están empezando a pedir, en algún caso, una matriz de ODS. ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces, te dice, sí, usted está pidiendo, vamos a decir, 10 millones de dólares como país, o está pidiendo 5 millones de dólares como corporación, o está pidiendo 10 mil dólares como pyme, vamos a decir así en gradiente, pero demuéstrame que también este dinero va a tener algún tipo de apoyo o de sustento en cualquiera de los 17 ODS. Entonces, también los mismos fondos de inversión, los mismos fondeadores a nivel internacional también están pidiendo que les demuestres un poco de esa responsabilidad social. Y es que hay una presión bastante fuerte a nivel internacional de organismos como la ONU, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que vienen generando estas condiciones en alianza con otras organizaciones para establecer normas, controles, regulaciones locales, internacionales, para que todos trabajemos de alguna manera, no solamente con el cumplimiento de los ODS, con el cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y que a partir de ahí podamos incorporar todas estas estrategias para disminuir o mitigar el impacto que estamos generando en el planeta. No, y es que usualmente hay una expresión que dice aquí es donde vivimos, ¿no? Entonces, y es la única casa que tenemos. Es la única casa que tenemos. Entonces, por eso que el tema no estamos incluidos en la lista de Elon Musk para ir a residir en la Luna o en Marte. No estoy ahí, ni me interesa todavía hacerlo, pero lo que sí está claro es que este tema de los 17 ODS, hay gente que no cree en ellos, pero si uno los lee y entiende, no dejan de ser muy alejados a lo que necesitamos. O sea, está bien que hay sus extremos y hay personas que obviamente son demasiado apegados a un extremo y prácticamente si uno les habla de algo que no tenga que ver con lo que ellos quieren escuchar, obviamente pegan el grito. Pero en realidad la ODS no está tan mal. O sea, uno puede chequear muchas cosas y se pueden aplicar tranquilamente a las empresas, tranquilamente a las familias, tranquilamente a los gobiernos, y no hay que llegar en extremos estos que de repente obviamente ensucian a veces Nosotros esa cosa, hablamos normalmente que las prácticas sostenibles nacen a partir de nuestro metro cuadrado. En la medida en que nosotros apliquemos estas condiciones, la vamos a llevar a nuestra familia, a la comunidad, al cantón, al distrito, a donde estemos residiendo, a la provincia, y por lo tanto incorporar al país y a cada una de las actividades empresariales, personales, familiares que realizamos. Dani, muchísimas gracias. Realmente un gusto haber compartido contigo en este programa. O sea, siempre vamos a estar aprendiendo y a la par tuya muchísimo más. Así es que muchas gracias, lo esperamos en nuestras próximas producciones porque desde ya eres parte de la familia. No, muchas gracias por la invitación, más bien. En Alama ESG Consulting nos especializamos en impulsar el valor empresarial integral. En nuestra misión está establecido el servicio de consultoría, planeación y gestión estratégica enfocados en temas ambientales, sociales y de gobernanza,
direccionados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, que constituyen de manera positiva para el desarrollo financiero y responsable de las empresas. Para obtener resultados evidentes, hablando de sostenibilidad, sabemos que la información financiera es el elemento relevante porque cuantifica el impacto en la gestión de las organizaciones que suman a la responsabilidad y el cambio. Somos profesionales de gran trayectoria en finanzas, contabilidad, impuestos, administración y desarrollo empresarial. Además, pioneros en el estudio del proyecto de las normas NIF S1, requerimientos generales para la información a revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera, y NIF S2, información a revelar relacionada con el clima, que han sido desarrollados por la Fundación IFRS. Impulse el valor empresarial integral de su organización a través de la formación y consultoría y realice una gestión responsable.